A alrededor de la 1 de la tarde de este miércoles, el Ministerio Público concluyó la lectura de la solicitud de medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados de homicidio involuntario por el colapso del techo de la discoteca Jet Set. Al salir de la sala de audiencias, el abogado Máximo Miñoso indicó que luego de la lectura se declaró un receso de 1 hora, antes de continuar con el conocimiento de medida de coerción. Se prevé que a las 2:40 de la tarde sea retomada la audiencia. Los hermanos Espaillat fueron llevados en horas de la mañana a la sala de audiencias del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional para conocer la solicitud del Ministerio Público, que pide prisión preventiva de por 18 meses contra Antonio Espaillat y arresto domiciliario con presentación periódica para Maribel Espaillat. El Ministerio Público pide, además, que se declare el caso complejo, por la cantidad de víctimas y la gravedad de los hechos. A diferencia de la audiencia del domingo, donde se mostraba decaída, Maribel llegó hoy con semblante más animado y respaldada por personas cercanas. Lidia Pérez, hermana del merenguero Rubi Pérez, afirmó que no siente alegría al ver al empresario Antonio Espaillat en la sala de audiencias del primer tribunal colegiado. La justicia no es venganza. Sentí compasión, le dije, señor, dale fortaleza para que pueda enfrentar su responsabilidad. No te puedo decir que me sentí alegre, declaró. Rubi Pérez fue una de las víctimas mortales del trágico derrumbe, ocurrido el pasado 8 de abril, mientras ofrecía una presentación artística. El desplome del techo causó la muerte de 235 personas y dejó más de 180 heridos. El Tribunal Atención Permanente del Distrito Nacional impuso el pago de 50 millones como garantía económica, a modo de medida de coerción a Antonio y Maribel Espaillat, imputados en la investigación del desplome del techo de la discoteca Jet Set, que dejó a 236 muertos. Asimismo, le impuso a los hermanos Espaillat impedimento de salida y presentación periódica. Igualmente, se declaró el caso como complejo. La decisión fue emitida tras más de 12 horas, en sala de audiencias del Tribunal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A las 11:43 de la mañana los hermanos Espaillat entraron a la sala de audiencias. Más de 6 horas después, el abogado de varias de las víctimas de la tragedia del Jet Set, Félix Portes, informó que más del 80% de los abogados presentes habían solicitado que la calificación jurídica del caso se modifique de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual. El togado también aseguró que la mayoría de los representantes legales considera que la conducta de Maribel es aún más grave que la de su hermano, afirmando que trató de interferir con la investigación, contactando a un posible testigo. De acuerdo a esto, los abogados solicitaban prisión preventiva para Maribel y que ésta sea cumplida en Najayo Mujeres. La mayoría, estamos de acuerdo que a ella también se le mande a prisión preventiva y que no se le dé un trato preferencial a ella, dijo Portes. Luego de estas declaraciones y un receso, 15 abogados que no se han adherido a la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que tipifica el caso como homicidio involuntario, intervinieron. A las 9:20 de la noche ya habían terminado los abogados y cedieron un receso de 10 minutos. Terminado este lapso, el abogado Miguel Valerio, defensor de los hermanos Espaillat, inició los argumentos de defensa, para lo cual solicitó un plazo de 2 horas. Luego, alrededor de las 12:30 de la noche, la jueza titular se retiró a deliberar, emitiendo su veredicto más de 1 hora después. La familia Espaillat, a través de un comunicado emitido este jueves, ha salido al frente de las acusaciones de intimidación a testigos en el proceso judicial que involucra a Maribel y Antonio Espaillat por el trágico colapso del techo de la discoteca Jet Set. En el incidente, que dejó un saldo de 236 fallecidos y 180 heridos. En el comunicado, la familia asegura haber mantenido un trato respetuoso con todas las personas involucradas en la investigación. Específicamente, niegan cualquier tipo de intimidación hacia Gregorio Adames Arias, empleado de la empresa propietaria de Jet Set, cuyo nombre ha sido vinculado a rumores de coacción. Como medida para reforzar su postura, la familia Espaillat ha anexado al comunicado los presupuestos depositados ante el tribunal que conoce las medidas de coerción de Maribel y Antonio. Dentro de estos documentos se incluyen capturas de pantalla de conversaciones de texto con los testigos que, según la familia, desmienten categóricamente cualquier narrativa de intimidación, y demuestran la naturaleza cordial y transparente de sus interacciones.
La investigación contra de los Espaillat ha arrojado evidencias abundantes de que la edificación donde funcionaba el Jet Set desde el pasado año venía presentando una serie de desperfectos, específicamente en su techo. La orden de arresto contra Antonio y Maribel Espaillat fue emitida el 9 de junio por la jueza Fátima Scarlett Veloz Suárez, del 10º Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Un día después, Antonio Espaillat se entregó voluntariamente ante la Procuraduría, junto a su abogado. El Ministerio Público, representado por el director de persecución, Wilson Camacho, sostiene que existen pruebas suficientes para imputar a los hermanos por homicidio involuntario, según el artículo 319 del Código Penal Dominicano. Las primeras denuncias fueron presentadas por los familiares de Virgilio Rafael Aponte Cruz y Rauní Cedano, días después del derrumbe. En ellas, no solo acusan a los dueños del establecimiento, sino también al Estado y al Ayuntamiento del Distrito Nacional. A estas acciones legales se sumaron las de los padres de Melissa Gismel Tejada Sosa, de 26 años, y de Gustavo Noel Suero Mella, de 37, quienes también murieron en el siniestro. Su representación legal está a cargo del abogado Félix Humberto Portes. El incremento de querellas evidencia la magnitud de la tragedia y el creciente reclamo de justicia por parte de familiares de las víctimas. La Fiscalía continúa recibiendo denuncias mientras avanza el proceso judicial contra los responsables del colapso del Jet Set.